¿Me confirman si se logra ver la diapositiva? Sí, profesora, se ve perfectamente, se le escucha claro Gracias. también. Entonces, miren ustedes las enzimas. Esto es importante, hijitos. Dice, son proteínas. ¿Cuál es la función? Aceleran las reacciones químicas. Y eso hace referencia a la primera propiedad de las enzimas. Dice, las enzimas, ¿no?, aceleran las reacciones químicas dice, 10 a las 8 veces. ¿Correcto? Es importantísimo eso. Ahora, ¿cómo se describe la acción de una enzima en una reacción química? Vamos a ver, ahí está, miren, ahí está. Esta famosa ecuación se llama la ecuación de Michaelis-Menten, ¿correcto? Entonces, usted observe ahí 3 etapas fundamentales. La primera etapa es el inicio de la reacción química, ¿correcto? Ahí está, sustrato más enzima. En esta parte, la enzima está inactiva, ¿correcto? Está inactiva. Está en forma de, ahí está, apoenzima. Apo quiere decir enzima inactivada. ¿Por qué? ¿No? Porque todavía no visualiza, no hay sustrato, ¿no? Entonces es como que la enzima, ¿no?, es la enamorada que está esperando al enamorado, ¿no? El sustrato, ahí está. Entonces, cuando aparece el enamorado, el sustrato, e inmediatamente se acerca a darle un abrazo a la enamorada, que es la enzima, ¿no? Y se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces esa etapa se define durante la reacción química. Al final de la reacción química, ustedes pueden ver que el sustrato se transforma en producto. ¿Correcto? Ese es el que cambia. Pero hay un principio clave que dice que la enzima, durante la reacción química, en todos los, ¿no es cierto?, las etapas de la reacción química, la enzima se mantiene estructuralmente inalterable, ¿no? Ahí está. Entonces, como consecuencia, y hay una propiedad que dice, es reutilizable. Entonces, la enzima, como no cambia, se mantiene durante la reacción química, entonces puede ser reutilizable para, ¿no es cierto?, para catalizar reacciones químicas mientras exista sustrato. ¿Correcto? Cuando hablamos de que la enzima hace un complejo con el sustrato, se une al sustrato a través de su sitio activo, ¿correcto? Ahí es donde la enzima está en su forma de holoenzima, enzima activada. Apo cuando está solita, no hay sustrato. Holo cuando está con su sustrato unido a través del sitio activo. ¿Correcto? En este caso, hay que decir que las enzimas son específicas en la otra propiedad. Son específicas al sustrato. ¿Correcto? Por ejemplo, si el sustrato es sacarosa, la enzima será sacarasa, ¿no? Esa terminación en asa le da, ¿no?, es como un indicador, un identificador de que es una enzima. ¿Correcto? Entonces, esta ecuación es el siguiente. También esto lo vamos a ver de forma gráfica. Miren ustedes.
Miren la enzima, esto es, la enzima está en su forma de holoenzima. Entonces, y la enzima pueden tener uno o más sitios activos. En este caso es uno. Y como usted verá, la forma del sitio activo es esta la que estoy bordeando. Mira, tiene una forma cuadrada, digamos, geométrica, cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, la enzima está separado ¿de qué? De su sustrato, ¿no? Entonces, y te está mostrando que el sitio activo, ¿no? Tiene una forma distinta o va a tener una forma distinta cuando éste se une al sustrato. Entonces, ahí está como holoenzima. Inmediatamente, cuando el sustrato aparece, mira lo que se forma, el complejo enzima-sustrato. Y como usted verá, el sitio activo, ¿correcto?, se modifica. ¿Quién le modifica? El sustrato, ¿no? Y ese proceso, ¿cómo le llaman los libros de bioquímica? Ajuste inducido. Antiguamente le llamaban la llave cerradura, ¿correcto? Pero hoy, ¿no? Dice, se forma el complejo enzima-sustrato por ajuste inducido por la forma de los sustratos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, este es el complejo durante la reacción química. Al final de la reacción química, usted puede ver que la enzima retorna a su forma relajada. ¿Correcto? Retorna a su forma inicial. Durante la reacción química, la enzima no ha cambiado, ¿no? Y obviamente por esa razón dice es reutilizable. Una de sus propiedades dice es reutilizable, ¿no? Y claro, en los sustratos ahora se han convertido ¿en qué? En producto. Mira, hay que manejar esa terminología, ¿correcto? Ahora, dice, ¿cómo es que las enzimas aceleran las reacciones químicas? En realidad, todas las reacciones químicas requieren una energía de activación extra. Correcto. Entonces, fíjense ustedes, aquí está el sustrato, estoy resaltando. Entonces, este sustrato, para que se convierta en producto, mira, necesita toda esta energía de activación que estoy resaltando. Correcto. Imaginemos que esa reacción, correcto, es una energía de activación, pero que no lleva enzima, porque la enzima es el acelerador, ¿verdad? Entonces, las reacciones químicas que no llevan enzima pueden tener una velocidad de reacción muy lenta, se vuelve muy lenta. Pero mantener la vida exige que las reacciones sean rápidas. De ahí la importancia de las enzimas. Entonces, a esa misma reacción, a ese sustrato, le agregamos enzima. ¿Se dan cuenta ustedes de que cuando se agrega enzima al sustrato, la energía de activación se reduce? La necesidad de energía se reduce. Y cuando se reduce la energía de activación, entonces la velocidad de conversión de sustrato a producto aumenta. ¿No es cierto? Entonces, si a usted le pregunta cómo, ¿qué hace la enzima para acelerar una reacción química? Inmediatamente usted dice, las enzimas, ¿no? Requieren muy poca energía de activación. Reducen la energía de activación cuando esa reacción no lleva enzima.
Correcto. Entonces, es directamente, inversamente proporcional. Menor energía de activación, usted va a ver que la curva es más chata, es más corta. Por lo tanto, la velocidad de conversión de sustrato a producto aumenta. Más energía de activación, ¿correcto? Entonces, la velocidad de conversión disminuye. Y ahí están las equivocaciones. Porque el alumno no ha reflexionado y cuando le ponen, dice, ¿no? Para acelerar la reacción requiere mucha energía de activación. Mucha, no, falso. Y ahí están en esas cosas pequeñas, ¿correcto? Entonces, eso es la conclusión. Entonces, finalmente, en la explicación he nombrado todas las propiedades. La primera propiedad, poder catalítico. Las enzimas aceleran hasta 10 a las 8 veces más que sin catalizador. Ojo, ojo, este es el máximo. Si a mí me dice que acelera infinitamente o a la velocidad de la luz, no, pues 10 a las 8 veces. Hay un límite. Luego hemos visto la especificidad enzima-sustrato. Correcto. No es que la enzima puede catalizar una reacción de cualquier sustrato. No, son específicas. Luego hemos dicho que durante la reacción química, la enzima no se altera su estructura, se mantiene estructuralmente inalterable. De ahí que hay que entender, correcto, la participación de las coenzimas. ¿No es cierto? ¿Cómo es que un sustrato puede convertirse en un producto? Oxidándose o reduciéndose. Pero si la enzima, si se oxida ese producto, ese sustrato para convertirse en producto y libera sus protones y sus electrones, la proteína no puede aceptar esos electrones y protones. ¿Correcto? ¿Quién lo hace? Su amiga que le acompaña en ese proceso de óxido-reducción, la coenzima. Ojo, es como si la proteína sería la diva de un rodaje de una película. Y la diva está asegurada, toda, no puede correr el riesgo. Correcto. Entonces, ¿quién es el que se va a tirar del 10º piso? No es la diva, ¿no es cierto? Sino un suplente. Y ese suplente, en este caso, es la coenzima. La coenzima es la que se modifica, ¿no? Si el sustrato se oxida, la coenzima se reduce. Si la coenzima se oxida, el sustrato se reduce. ¿Se dan cuenta ustedes? El otro es reutilizable. Entonces, por esa razón, la enzima se mantiene inalterable, entonces es reutilizable. Y el otro, que también es fundamental, es termolábil. Y eso ya lo venimos repitiendo desde proteínas. Las proteínas pueden desnaturalizarse, sobre todo por el calor extremo, por elevadas temperaturas. Dice, son sensibles a valores extremos de temperaturas, ¿correcto? Se inactivan o se desnaturalizan. Sin embargo, fíjese, a temperaturas altamente extremas se desnaturaliza, cambia su función y por lo tanto pierde su función. Si esta es una enzima y su función es catalizar, la pierde. Sin embargo, a temperaturas muy bajas, que también pueden ser extremas, no pierde su función, solo se inactiva. Entonces no solamente es sensible a temperaturas extremas, bajas y altas, también es muy importante el pH. ¿Correcto? También. Y ahí le he puesto, ¿no? Algunos requieren coenzimas, no todos, pues son enzimas que participan en reacciones de óxido-reducción. Ahí está, la respiración celular. ¿Alguna pregunta para enzimas o pasamos a respiración celular? ¿Qué cosa es respiración celular?
¿no? No es la ventilación que normalmente nosotros pensamos, ¿no? Entonces, dice, es un proceso catabólico, un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Exergónicas, ahí está, ¿no? En el cual la materia orgánica, ojo, que es el sustrato, se oxida hasta CO2. Ahora, eso también es importante. Cuando toda materia orgánica se oxida hasta CO2, se dice que es una oxidación completa. Completa. Entonces, la respiración celular es un proceso oxidativo. Y cuando digo oxidativo, ya usted, ¿no? Ya está asumiendo que es catabolismo, ¿no? Es un proceso oxidativo completo, es decir, la materia orgánica se oxida hasta su mínima expresión, que es el CO2. Y aquí viene su propósito, aquí viene su objetivo. ¿Y para qué? Ahí está. Todo para obtener energía celular. Aquí estamos compilando ideas que ya hemos visto. Ahora, la respiración celular puede ser aeróbica. Cuando el organismo vive en condiciones aeróbicas, y cuando dice en condiciones aeróbicas, es la abundancia de oxígeno, ¿no? Entonces aquí el agente oxidante es el oxígeno. ¿Cuál es el sustrato? ¿Usted me podría decir cómo se llama ese sustrato? Glucosa. Glucosa. Y es precisamente el nutriente energético de preferencia por la célula, ¿no? Ese C6H12O6, ¿no es cierto? Es una aldohexosa llamada glucosa o dextrosa. ¿Correcto? Bien. Y mira lo que ocurre. ¿Eh? Esa es la interpretación de la ecuación general que también viene en los exámenes. Dice, ¿qué ocurre? Voy a ponerle la plumita. ¿Qué ocurre con la glucosa? Y a su compañera identificada, ¿no? Entonces, este es el agente oxidante. El agente oxidante oxida a la glucosa. Correcto. Entonces, y la oxida quitándole, correcto, todos sus protones y electrones. Todos sus protones y sus electrones. Correcto. ¿Qué sucede aquí? Estos protones y estos electrones son aceptados por las coenzimas, por ejemplo, un NAT. ¿En qué estado de oxidación tiene que estar este NAT para que acepte estos electrones y protones? Oxidado. Oxidados. Correcto. Y se convierte en coenzimas. Para este ejemplo, estoy utilizando al NAT como ejemplo, en coenzimas reducidas. ¿Correcto? O sea, el oxígeno oxida. El oxígeno es el perfecto oxidante, ¿no? Entonces, pero lo oxida completamente porque usted verá, toda la glucosa se reduce hasta CO2, hasta su mínima expresión. El CO2 ha perdido, mira, ha perdido todos los hidrógenos. Entonces, este es la oxidación completa. Sin embargo, saben ustedes que los NADs o los FATs, en todo caso, ¿correcto? Tienen que ceder esos electrones y esos protones. ¿A quién los ceden? Para que aquí haya moléculas o 6 moléculas de agua, ¿a quién cede? Vamos. ¿A quién le entrega estos protones y estos electrones? ¿A quién lo entrega? Al oxígeno. Al oxígeno. Muy bien. Entonces el oxígeno se convierte ¿en qué? En H2O. En agua. Eso es la interpretación.
Y si viene en el examen, ¿no? Dice en la respiración celular, ¿no? La glucosa, correcto, se oxida hasta CO2. Basta que le cambie oxida por reduce. Y si usted marca verdadero, falló. Se da cuenta que es importante, por eso me he tomado el tiempo, correcto. Y obviamente, ¿no? Luego me lavo las manos porque yo sé que esta unidad es donde más bajan los alumnos en nota. Ese es desde la historia. Pero ahora veo que en el sistema virtual, ¿no? Más que en el sistema presencial, las notas están por los suelos, jóvenes. Está bajando el nivel y eso me preocupa. Esa es la interpretación. La respiración celular anaeróbica. Y otra cosa más, y aquí hay que resaltarlo esto. La otra cosa es de que esta respiración, al final de la respiración, por mol de glucosa produce 36 a 38 ATPs. Pero su libro también dice que hay una respiración anaeróbica. En general, esta respiración anaeróbica la realizan procariontes, ¿correcto? Arqueobacterias y bacterias, ¿no? Ahora, esas procariontes, ¿correcto? ¿Qué utilizan? ¿Glucosa? No, otros monosacáridos, otro tipo de materia orgánica, ¿correcto? E incluso, ¿no? Otros compuestos, incluso inorgánicos. Entonces, ahí no hay precisión, ¿no? Ahí no hay, es materia orgánica, pero cuando hablamos de materia orgánica podemos hablar de otros monosacáridos. En cambio, en la aeróbica es glucosa. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Mira, ¿cuál es la diferencia? Vaya viendo la diferencia. La diferencia está en el agente oxidante. Por eso dice aeróbica, su agente oxidante es oxígeno. Entonces, el agente oxidante es según el organismo y el hábitat donde existe, ¿no? Entonces, puede ser nitrato, por ejemplo, en las profundidades de la tierra, las bacterias nitrificantes que son diversas. Y si es nitrato, correcto, si este se reduce, entonces el otro producto, además del CO2, si es materia orgánica, va a ser nitrito o nitrógeno atmosférico. Si estamos, por ejemplo, en la profundidad, las bacterias del azufre, correcto. Las que se van a reducir son los sulfatos. Entonces, si se reduce, entonces va a formar sulfuros de hidrógeno. ¿Correcto? Es más, las arqueobacterias, las metanogénicas, ¿no? No utilizan materia orgánica. Mira, ¿qué utilizan? Utilizan hidrógeno molecular, ¿no? Ese hidrógeno molecular se rompe, ¿no? Y se une, ¿no es cierto?, al CO2, ¿correcto? Y forma metano. ¿Se dan cuenta? Entonces, y es más, ¿cuántos ATPs forma de esta oxidación? Menos. Es menor rendimiento, o sea, menos de 36 o menos de 38. Entonces, usted fácilmente, usted puede identificar acá las diferencias. La diferencia está fundamentalmente en el agente oxidante. La diferencia está fundamentalmente en el rendimiento de ATP. Y las preguntas pueden ir dirigidas a esas diferencias. Otro, y aquí nos vamos a, cuando termine, nos vamos a las preguntas, porque ya no voy a poder hacer más.
Otro de las cosas que usted debe saber para ir al examen es el balance energético en la respiración celular aeróbica. De hecho vienen preguntas. La respiración celular tiene 4 etapas. Glucólisis, formación de acetil-CoA, que es una etapa corta y transicional, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Correcto. A nivel de citoplasma, correcto, cuando yo hablo de una célula eucariota y digo citoplasma, ¿no? O cuando yo hablo también de una bacteria, recuerden que no hay núcleo, a nivel de citoplasma ocurre la glucólisis. Y en forma abreviada, porque en su libro está un poquito más desarrollada, muy poquito, ¿correcto? ¿Qué es la glucólisis? Y lo saco de acá, ¿no? La glucosa se convierte, ¿no?, en 2 piruvatos. Este es el sustrato y este es el producto. Pero como aquí me interesa el balance energético, entonces me va a interesar que en esa ruta, cuántos ATPs o cuántos coenzimas reducidas se forman. ¿Correcto? Porque saben ustedes también, y les acabo de decir, que los protones y los electrones también es una forma de energía. Entonces, en la glucólisis, usted va a ver que se producen 4 ATPs. Pero en su libro está, correcto, que en las 2 primeras reacciones químicas de la glucólisis, correcto, se utiliza 2. Entonces el saldo es 2 ATPs. Mire lo que le estoy diciendo. La glucólisis, dice, si a usted le pregunta cuántos ATPs produce la glucólisis, es 4, señores. Pero si me pregunta cuántos ATPs netos produce la glucólisis durante la respiración celular aeróbica, 2. ¿Correcto? Entonces, esta es ya la forma de energía lista para ser utilizada por la célula. Pero hay otra forma de energía que ha capturado la célula a través de los NADs, que son los protones y los electrones. Y en el proceso de glucólisis, que usted verá, se forman 2 NADs reducidos. En la segunda etapa, que ya se lleva a cabo en mitocondrias, ¿correcto? Y en condiciones aeróbicas, porque ¿saben por qué? Porque la glucólisis no depende de la presencia o de la ausencia de oxígeno. La glucólisis es un proceso primitivo, primario, y apareció en condiciones anaeróbicas. Entonces, cuando la atmósfera se tornó oxidante, simplemente no depende de ella, es independiente de su presencia. Correcto. Pero en cambio, si esta respiración es en un organismo aeróbico y además eucariota, correcto, se lleva a cabo en la mitocondria. Es eucariota, tiene que ser eucariota. En el segundo, que es formación de acetil, el acetil-CoA es la transformación de los 2 piruvatos, que son los productos de la glucólisis, ¿no? Sigan, por favor, mira, los carbonos. 2 moléculas de piruvato, cada uno de 3 carbonos se transforma en 2 acetil, cada uno de 2 carbonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha habido descarboxilación. ¿Cuántos? 2. ¿No? Y en este proceso no hay síntesis de ATP, pero sí hay, correcto,
la reducción de 2 coenzimas. Y hay las 2 descarboxilaciones, transformando el piruvato en acetil-CoA. Y esto se lleva a cabo en matriz mitocondrial. En matriz mitocondrial también se lleva a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es anfibólica, porque el primer proceso que tiene que llevar es convertir 2 oxalacetatos, que cada uno tiene 4 carbonos y que provienen de la beta oxidación de los lípidos, en 2 citratos. Esto es síntesis. Entonces, primero, en el ciclo de Krebs se sintetiza citrato. ¿Y cómo se sintetiza citrato? Aquí de forma más sencilla. No tiene que saber más. Mire, para el examen, los 4 carbonos se vinculan, los 4 carbonos de cada oxalacetato se vincula a 2 carbonos de cada acetil. 4 más 2, 6, y va a formar 2 moléculas de citrato. Esto es síntesis de citrato. La otra parte es catabolismo, porque este citrato, correcto, se va a oxidar. Este citrato se va a descarboxilar, porque de 6 que tiene va a pasar a 4. Entonces va a haber 2 descarboxilaciones, ¿correcto? Y va a haber formación de coenzima. ¿Por qué va a haber formación de coenzima? Porque el citrato se va a oxidar, ¿no? Isocitrato, alfa-zeta-glutarato, fumarato. Su libro no le exige saber esos intermediarios, pero sí comprender de qué es un proceso oxidativo. Sigue siendo un proceso oxidativo. Y como es un proceso oxidativo, correcto, obviamente se van a sintetizar o se van a formar coenzimas reducidas. ¿Qué coenzimas? 6 NADs y 2 FATs. ¿Correcto? 4 descarboxilaciones. Y pongo atención, ¿no? 4 más 2, 6. En la ecuación son 6 CO2. Digo, hasta acá ya todo, la glucosa, ya no hay glucosa, todo se ha oxidado. Correcto. Y también 2 ATPs. Sin embargo, en el ciclo de Krebs, si debo decirlo, no se forma directamente ATP como adenina trisfosfato, sino que se forma GTP. Sin embargo, en el balance energético, acá miren por favor esta figurita del niño pensando, los científicos, los bioquímicos han calculado las equivalencias, miren. Y un GTP es igual a la energía de un ATP. Entonces se considera acá ATP. Correcto. Entonces, digo yo, ¿no? Toda la glucosa de 6 se ha transformado, aquí hay 6 CO2, ya no hay glucosa. Y digo, pero aquí todavía no he conseguido las 36 y los 38 ATPs. No, pues, haga el balance. Le pregunto, como si fuese en el examen, hasta ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs se sintetizan? 4. 4. Correcto. Y esta síntesis se llama, los 4 ATPs, son por reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. Así se dice. 4 ATPs de la respiración celular aeróbica se sintetizan por reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. Sin embargo, le pregunto, ¿cuántos ATPs se forman en la respiración celular aeróbica?
Le pregunto, De 36 a 38. de 36 a 38. ¿Cuántos faltan, hijita? Porque solamente se ha formado 4. ¿Cuántos faltan? De 32 a 32. Exacto, de 32 a 34. Y usted se pregunta, oye, ¿y de dónde va a salir esos 32 y 34? Aquí está. Por el proceso de fosforilación oxidativa que se lleva a cabo a nivel de cresta mitocondrial. O sea, que este proceso de fosforilación oxidativa, las coenzimas que se han obtenido, las coenzimas reducidas que se han obtenido hasta ciclo de Krebs, cuando pase por este proceso de fosforilación oxidativa que ocurre a nivel de la membrana interna de la mitocondria, es decir, la cresta, toda esa energía de los protones y de los electrones se va a transformar en energía celular. Correcto. Teniendo en cuenta la equivalencia que usted tiene al costado, le pregunto, las coenzimas que se han producido a nivel de citoplasma, ¿cuántos ATPs dará resultado por fosforilación oxidativa? 6 ATP. ¿Cuánto, hijita? 6 ATP. 6. Correcto. Mira, pero acá, ¿qué he puesto ahí? Aquí está su respuesta. 6. Correcto. 6 ATP. Sin embargo, aquí también he puesto 4 y quiero explicar, porque aunque no está el detalle en los libros, debo hacerlo. En primer lugar, esos NADs que usted está tomando para hacer la conversión se formaron en citoplasma. Sin embargo, esta energía de protones y electrones que se forma, que se transforma en ATP, ocurre a nivel de mitocondria, porque este proceso ocurre a nivel de mitocondria. Entonces, es importante aquí el papel de las lanzaderas. Correcto. Si la lanzadera es glicerol fosfato, va a dar lugar a 4 ATPs. Si la lanzadera es malato aspartato, es 6. Eso tiene una explicación. Correcto. Entonces, para que no se quede en la duda, ¿por qué 4 y por qué 6? Depende del organismo y la lanzadera que participa en este proceso. Dado de que esos NADs, para que se conviertan en ATP, tienen que ingresar a la mitocondria, porque son NADs del citoplasma. Los NADs que se forman en acetil-CoA, ¿cuántos ATPs va a formar por fosforilación oxidativa? 6. 6. 6. Los NADs reducidos que se forman en el ciclo de Krebs, ¿cuántos NADs va a dar origen cuando pase por el proceso de oxidación, fosforilación oxidativa? 18. 18. Bien, eso. Los FATs. ¿Cuántos? 4. Vamos, hijitos. 4. Muy bien. 4. Les escucho a las niñas. ¿Y los niños y los jóvenes? ¿Dónde están? Ahí está, listo. ¿Podría sumar, por favor? ¿Cuánto sale? De 32 a 34. Muy bien. Ahí está. Luego, usted sume los 4 que se formaron por fosforilación a nivel de sustrato, más
los que se formaron por fosforilación oxidativa. ¿Cuánto dan? 36 o 38. 6 a 38. Lo que quería demostrar, LQQB. Eso es lo que tiene que saber, el balance. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿No? Y manejar esa palabra oxidada reducida que acabamos de aprender. ¿Correcto? ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es otro tema. Yo les he dicho, los NADS reducidos, cuando pasen por el proceso de fosforilación oxidativa, se convierten en ATP. Pero yo misma me pregunto, ¿cómo? Y eso es lo que nos falta aprender. Y usted tiene también esta partecita bien explicadita porque yo lo he redactado. Entonces, esto lo voy a dejar pendiente, ¿no? Y ustedes me hacen recordar para la próxima clase que nos hemos quedado ahí, ¿correcto? ¿Me entienden, por favor? ¿Estamos de acuerdo? Voy a pasar a las preguntas. ¿Bien? Uy. Voy a pasar a las preguntas. Oh, Dios, ¿qué estoy haciendo? Reanimar la función. Hijitos. Unidad este de acá. Unidad esta. Abejito, ¿se logra ver o no? Sí, profesora, sí, Sí, profesora. Gracias, hijita, gracias. Gracias. Bien. Ahí está. Ahí está. Se logra ver, ¿verdad? Nutrición celular y metabolismo, correcto, 2022. Ahí está. Quiero su participación, ¿eh? Identifique los nutrientes energéticos. Ahí está. La E. 1 y 3. A ver, hijitos, ya voy a La poner. E. La E. A ver, la E. Claro, la glucosa es, correcto, y los ácidos grasos es, ¿no? Las vitaminas, si bien es cierto, son nutrientes, correcto, sin embargo, no son del tipo energético, sino son reguladores. Está en su libro, jóvenes, correcto, muy bien. Los seres vivos que aprovechan compuestos inorgánicos reducidos para obtener energía y utilizarlo en el metabolismo se denominan. La D. D. Vamos otra vez, a ver, hijitas. Dice, aprovechan compuestos inorgánicos reducidos para obtener energía. Ustedes saben que a la A. La A. Claro, porque dice, los organismos oxidan componentes inorgánicos. Obviamente, para oxidar, esos componentes inorgánicos tienen que estar reducidos. No sé si me entienden. ¿Sí? Sí. Entonces ahí sería la A. En el siguiente, los seres vivos utilizan como fuente de carbono y energía para su metabolismo celular. O sea, utilizan, aquí tiene que ir el nutriente,
La D. La B. La D. Que a su vez sea fuente de carbono y fuente de energía. La B. Entonces, La D. ¿cuál sería la La alternativa? D. La D. D. La No, no, no. O sea, acá tiene que ser el nutriente que tiene doble función, fuente de carbono y fuente de energía. La B. ¿Así? En el caso de las plantas, la fuente de carbono es CO2. La fuente de energía es la energía luminosa, el sol. Correcto. En este caso, este nutriente sirve como fuente de carbono y como fuente de energía. La E. La glucosa. Excelente, muy bien. Claro. Muy bien, chiquita. Claro, porque la glucosa al oxidar libera energía. Pero esos CO2, correcto, pueden ser fuente de carbono también a su vez. Correcto. 4. Son reacciones de catabolismo y anabolismo respectivamente. Rapidito, vamos, quiero La D. respuesta. Respiración La D. celular y fotosíntesis. Muy bien, niña. Excelente. Elija las proposiciones correctas con respecto al ATP. Se libera directamente de las reacciones químicas catabólicas. Sí. ¿Qué me dice usted? A ver, hijitos. Falso. ¿Por qué, hijita? ¿Por qué? Porque después se une un fosfato. Exacto. ¿Sabe pues, qué le hace falsa? Esta palabra, mira. Uy, ¿dónde está? Directamente. Porque lo que libera la energía del catabolismo, correcto, normalmente es calor. Puede ser otra forma, ¿no? Es calor. Y esa energía va a servir para sintetizar ATP. No es que las reacciones del catabolismo no libera energía y esa energía que libera directamente ya es ATP. No, 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 falso. Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía del catabolismo se convierte en energía química o ATP. Entonces, si me diría, se libera de reacciones químicas catabólicas, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? Tampoco. El ATP se sintetiza a partir de la energía que libera las reacciones químicas. Y eso lo dice con esta palabra que dice directamente. Eso le hace falso. Porta energía en sus enlaces anhidrofosfato de su estructura. Verdadero. 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 ¿Así? Verdadero. ¿Así? ¿Cuántos enlaces se forman en la síntesis de ATP con la energía del catabolismo? 2. No, hijita, solo uno. Porque el ADP ya viene con un enlace anhidrofosfato. ¿Correcto? Mira, la adenina, aquí hay un enlace covalente y aquí es un fosfato. Este es la adenina monofosfato. Y aquí está un enlace anhidrofosfato con el otro fosfato. Entonces, este es la adenina difosfato. Y aquí este se tiene que unir, ¿correcto?, a un fosfato inorgánico. Entonces, cuando se une, entonces yo voy a tener, mira, la adenina difosfato como es, y le voy a poner con otro colorcito, ¿correcto? Y aquí está el enlace que se forma, el único.
Correcto. Ahí está. ¿Me entiende, por favor? ¿Sí? Sí, mis, ¿Estoy clara? gracias. Sí, mis, gracias. Y aquí está el enlace. Y aquí me dice en sus. Correcto. Entonces, ¿sería verdadero o falso? Falso. 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 ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Recuerden de que el ATP es un transportador de la energía, pero no de esta energía, ni de esta energía, sino de esta energía. ¿Me entienden? ¿Sí? La célula utiliza, o la célula la utiliza, se refiere al ATP, en reacciones químicas de síntesis. Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. 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 ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. La B. Exactamente, exactamente. ¿Qué ocurre después de la acción de una enzima en una reacción química? Vamos, ¿aumenta la energía de activación de la reacción química? Falso. Falso. Muy bien, Falso. falso. Dice, ¿la enzima permanece unida al sustrato por el sitio activo? Falso. Falso, porque aquí dice después. El sustrato se transforma en producto y este es liberado. Verdadero. 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 Bien. ¿La enzima puede reutilizarse si hay más sustrato? Verdadero. 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 Bien. ¿Cuál es la respuesta? La ¿No? D. La D. La B. La B. ¿Se dan cuenta? Yo no voy a responder. Usted va a responder y si nadie me responde, ¿no es cierto? Entonces vamos a perder la explicación porque no voy a gastar más energía de lo que no se necesita, ¿correcto? Y bueno, aparecerá la respuesta. Depende de ustedes, ¿eh? No estamos ya, ¿no? Dice, en una reacción química, la capacidad de funcionamiento de una enzima depende de la 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Capacidad de funcionamiento. ¿Verdadero? La 2. Falso. Falso. ¿Qué le hace falso? Siempre. No siempre, ¿no? Falso. Las condiciones de temperatura y pH óptimo. Verdadero. Verdadero. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. La C. La C. La C. La C, muy bien. La 8, a ver, vamos a ver la hora, ya estamos ya hemos pasado. Ustedes tienen otras clases, nos vamos a quedar ahí. Dice, marque verdadero o falso en relación a la desnaturalización de las proteínas. Solo quiero que recuerden de que las enzimas son proteínas, ¿correcto? Entonces ahí debería decir a la desnaturalización de las enzimas, ¿no es cierto? Entonces veamos. ¿Se rompen todos sus enlaces? ¿Qué dicen ustedes? Falso. 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 Eso ya sabemos de proteínas, ¿ah? O sea, eso no es nuevo. ¿Se conserva la estructura primaria? Verdadero. 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 ¿La proteína pierde su función? Verdadero. Verdadero. ¿Ocurre a temperaturas bajas? Falso. Falso. Claro, a temperaturas bajas solo se inactiva, ¿verdad? Respuesta A. Hablando, vamos. La E. La E. Listo. Muy bien, chiquitos, ¿ya? Reciban un gran abrazo. Feliz Navidad, ¿no? Y que tengan un lindo año. Y por favor, repasen biología, ¿ya? Y yo desearía que el próximo año, ¿no es cierto? Bueno, todavía creo que vamos a tener una clase más, ¿no? Mejore la actitud, ¿correcto? Por ustedes, ¿eh? Un abrazo grande, nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Que tenga felices fiestas también. Buen día.
Jóvenes, hasta luego. Nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. profesora. Hasta luego, Miss. Gracias, Miss. Gracias, profesora. Felicidades. Bye, Miss.